Durante años, Cash Luna fue presentado ante millones de creyentes como un hombre de fe, un predicador capaz de levantar multitudes, llenar auditorios, hablar de prosperidad, sanidad, familia y destino con una seguridad que para muchos parecía inquebrantable. Su voz cruzó fronteras, su nombre se convirtió en marca, su iglesia en símbolo de crecimiento evangélico y su matrimonio con Sonia Luna en una imagen de estabilidad espiritual. Pero cuando una figura pública construye su vida sobre el altar de la perfección, cualquier rumor, cualquier sombra y cualquier grieta pueden convertirse en una tormenta imposible de controlar. Y entonces apareció una frase venenosa, una frase que empezó a circular como circulan las historias que nadie confirma pero todos repiten. Cash Luna descubrió que su esposa le fue infiel con otro hombre. No hubo una prueba pública sólida. No hubo una confesión oficial. No hubo un documento que demostrara esa acusación. Pero en el mundo de la fama religiosa, a veces basta una sospecha para que la multitud empiece a mirar con otros ojos al hombre que antes escuchaba de rodillas. Esta no es simplemente la historia de una supuesta infidelidad. Es la historia de cómo un rumor puede golpear el corazón de un imperio espiritual. Cómo la imagen de una familia perfecta puede transformarse en campo de batalla. Y cómo Cash Luna terminó enfrentando el juicio más doloroso. No solo el de sus críticos, sino el de una audiencia que durante décadas creyó que su vida privada era tan ordenada como sus sermones. Todo comenzó mucho antes de los rumores. Antes de las acusaciones, antes de los videos sensacionalistas, antes de que las redes sociales convirtieran su nombre en combustible para titulares. Existía Carlos Enrique Luna, un hombre nacido en Guatemala y marcado por una infancia que no tuvo el brillo de los grandes escenarios. Su historia, contada muchas veces desde el púlpito, habla de un joven que encontró en la fe una forma de ordenar el caos, de una vida que buscó sentido en medio de heridas familiares, preguntas internas, y una sociedad donde el éxito religioso podía convertirse también en una forma de poder. Con el tiempo, aquel joven dejó de ser simplemente Carlos para convertirse en Cash Luna, un nombre corto, memorable, casi diseñado para quedarse en la mente del público. Y eso ocurrió. Se quedó. Primero en Guatemala, luego en Centroamérica, después en toda América Latina. Su manera de predicar no era tímida ni tradicional. Hablaba con energía, usaba ejemplos cotidianos, dramatizaba sus mensajes, pedía foto. Hablaba de pactos, de honra, de bendición y de victoria. Para sus seguidores, era un guía. Para sus críticos, un símbolo del evangelio de la prosperidad. Para los medios, una figura demasiado grande para ser ignorada. La Iglesia Casa de Dios nació como un proyecto espiritual, pero con los años se transformó en una de las congregaciones más conocidas de Guatemala. No era solo un templo, era una maquinaria de comunicación. Había cámaras, música, luces, transmisiones, conferencias, eventos masivos y una narrativa muy poderosa. La fe como camino hacia una vida más grande. Cash Luna no hablaba como un pastor escondido en una esquina. Hablaba como un líder de masas. Y junto a él aparecía Sonia Luna, su esposa, su compañera de ministerio, la mujer que durante años formó parte de esa imagen de pareja pastoral fuerte, unida y respetada. En un mundo religioso donde la familia no es solo vida privada, sino también testimonio público, la presencia de Sonia era fundamental. Ella no era un detalle decorativo, era parte del mensaje. Cash y Sonia representaban, ante miles de personas, la idea de un matrimonio sostenido por la fe, una casa ordenada, una alianza espiritual que parecía resistirlo todo. Pero toda imagen demasiado perfecta carga una amenaza silenciosa. Mientras más alto se coloca a una persona, más fuerte suena la caída cuando aparece una grieta. Cash Luna fue admirado, pero también vigilado. Cada palabra suya podía levantar aplausos o críticas. Cada gesto, cada campaña,
Cada evento y cada relación alrededor de su ministerio era observado con lupa. La riqueza visible de la iglesia, el tamaño del templo, las ofrendas, los milagros proclamados, las noches de sanidad, las conexiones políticas y los reportajes de investigación fueron formando alrededor de su figura una mezcla de devoción y sospecha. Muchos lo defendían como un siervo de Dios perseguido por la envidia. Otros lo veían como un empresario de la fe, un hombre que había entendido mejor que nadie cómo convertir el lenguaje espiritual en influencia pública. En ese ambiente, cualquier rumor personal tenía el poder de incendiarlo todo. Y entonces, llegó el rumor de la traición. No llegó como una noticia confirmada por una investigación seria. Llegó como llegan las historias en los márgenes de Internet, envuelto en frases dramáticas, miniaturas con rostros llorando, títulos que prometían revelar la verdad oculta, y narradores que hablaban con tono de sentencia antes de presentar una sola prueba verificable. La supuesta historia decía que Cash Luna habría descubierto a su esposa con otro hombre, que aquella revelación habría destruido su mundo íntimo, que el pastor que predicaba sobre familia había sido golpeado por la traición dentro de su propia casa. Era una historia perfecta para el morbo. Tenía todos los ingredientes que el público consume con ansiedad. Un líder religioso poderoso, una esposa conocida, una acusación íntima, una caída moral y un dolor familiar convertido en espectáculo. Pero precisamente por eso debía ser observada con cuidado. Porque cuando una historia parece demasiado diseñada para destruir, la primera pregunta no debe ser qué tan escandalosa es, sino qué tan comprobada está. No había una confirmación pública sólida. No había una declaración oficial de Cash Luna admitiendo una traición matrimonial. No había una confesión de Sonia Luna. No había una fuente judicial, documental o periodística de alto nivel que sostuviera la acusación de adulterio. Lo que sí existía era una atmósfera cargada de sospechas alrededor de la figura de Cash Luna, alimentada por viejas controversias, críticas a su ministerio y reportajes que habían cuestionado otros aspectos de su vida pública. Y ahí está la clave. El rumor de una infidelidad no necesitó nacer de una prueba para encontrar un terreno fértil. Le bastó caer sobre una imagen ya polarizada. Para quienes lo admiraban, era una calumnia más. Para quienes lo criticaban, era una pieza nueva en el rompecabezas de una caída anunciada. Para los creadores de contenido sensacionalista, era oro puro. La tragedia, entonces, no estaba solamente en la supuesta traición. La tragedia estaba en la fragilidad de una vida convertida en vitrina. Cash Luna había predicado durante años sobre fe, honra, matrimonio, familia y autoridad espiritual. Había hablado desde escenarios donde miles lo escuchaban como si cada palabra llevara una respuesta para sus propias crisis. Pero cuando el predicador se convierte en símbolo, su casa deja de pertenecerle por completo. Su matrimonio ya no es solo un vínculo privado, sino una prueba pública de coherencia. Su esposa ya no es solamente su compañera, sino parte de una marca espiritual. Sus hijos ya no son únicamente familia, sino piezas humanas alrededor de una historia que la multitud cree tener derecho a interpretar. Y cuando aparece un rumor de infidelidad, aunque no esté probado, golpea exactamente el punto más vulnerable: la credibilidad emocional del líder. Imagina por un momento el peso de esa sospecha, no porque sepamos qué ocurrió, sino porque el simple rumor ya produce daño. Un hombre que durante décadas ha construido su autoridad sobre la idea de escuchar a Dios, guiar hogares y restaurar familias, se ve arrastrado por una pregunta cruel. Si no pudo proteger su propio matrimonio, ¿cómo puede enseñar a otros a proteger el suyo? Esa pregunta puede ser injusta, porque ningún líder espiritual está libre de dolor privado. Pero el público rara vez es justo cuando siente que una figura moral ha fallado. La multitud no perdona con la misma facilidad con la que aplaude. Primero levanta altares, después exige sacrificios. Y Cash Luna
Como tantos líderes religiosos antes que él, descubrió que la admiración masiva siempre viene acompañada de una deuda imposible: ser perfecto incluso cuando nadie lo es. La historia de Cash y Sonia Luna había sido presentada muchas veces como una alianza de propósito. No una simple pareja, sino un equipo pastoral. Ella aparecía en actividades, enseñanzas y espacios de intercesión. Él ocupaba el centro del escenario, pero la figura de Sonia ayudaba a completar el cuadro familiar. Para muchos creyentes, verlos juntos era una señal de estabilidad. Por eso el rumor fue tan destructivo. No atacaba solamente la reputación de una mujer. Atacaba el relato entero. Atacaba la idea de que detrás del púlpito había una casa armoniosa. Atacaba la imagen de un matrimonio que muchos habían tomado como referencia. Y en las redes sociales, donde la sospecha se convierte en entretenimiento, esa imagen empezó a ser desmontada con una crueldad casi ritual. Pero también hay que mirar la otra cara, la de Sonia. En los relatos sensacionalistas, la esposa suele ser convertida en personaje sin derecho a defensa. Se le asigna un papel, se le acusa, se le juzga y se le condena sin que la evidencia ocupe el centro. En muchos videos de internet, la mujer del líder famoso es presentada como la culpable, la traidora, la que destruyó todo, aunque no exista una confirmación seria. Esa forma de contar historias no busca justicia, busca impacto. Y el caso de Sonia Luna demuestra cómo una figura pública puede ser arrastrada por una narrativa que tal vez nunca controló. Si el rumor era falso, el daño era evidente. Si alguna crisis privada existió, convertirla en espectáculo también era una forma de violencia mediática. En cualquier escenario, el resultado era el mismo: una familia convertida en material de consumo. La caída de Cash Luna, si se puede hablar de caída, no ocurrió en un solo día. Fue una acumulación de golpes. Primero, la sospecha permanente sobre su estilo de ministerio. Luego, las críticas al evangelio de prosperidad, a los eventos masivos, a la manera en que algunos seguidores interpretaban la sanidad y la bendición económica. Más tarde, reportajes y polémicas que lo relacionaron con acusaciones serias en el terreno financiero y social. Acusaciones que él y su entorno rechazaron. Después vinieron las demandas, los titulares internacionales, los debates entre defensores y críticos. Y sobre ese terreno, el rumor matrimonial funcionó como una chispa emocional. Porque las acusaciones financieras pueden parecer lejanas para parte del público. Pero una supuesta infidelidad se entiende de inmediato. Todos conocen el dolor de la traición, el miedo al abandono, la humillación de ser reemplazado. Por eso el rumor viajó tan rápido, porque tocaba una herida universal. En la narrativa más oscura, se dice que Cash Luna habría sentido como su mundo se partía en dos. El hombre que hablaba de promesas habría tenido que enfrentarse a una promesa rota. El predicador que enseñaba sobre honra habría sido obligado a mirar el rostro de la deshonra dentro de su propia casa. El líder que pedía perdón y restauración a otros habría tenido que decidir si él mismo era capaz de perdonar. Pero repetir esta versión como verdad sería irresponsable. Lo importante no es afirmar que ocurrió, sino comprender por qué tanta gente estuvo dispuesta a creerlo. Y la respuesta es incómoda. Porque el público suele desconfiar de quienes han sido presentados como demasiado perfectos. Cuando un líder religioso sonríe siempre, predica siempre con seguridad y aparece rodeado de éxito, una parte de la audiencia empieza a buscar la grieta escondida. No porque tenga pruebas, sino porque la perfección cansa, irrita y provoca sospecha. Ahí aparece el verdadero drama psicológico de Cash Luna. Su personaje público fue construido sobre una certeza casi absoluta. Él no dudaba, él declaraba. Él no hablaba desde la fragilidad, sino desde la autoridad. Ese tono puede inspirar a muchos, pero también puede convertirse en una cárcel. Porque el día en que aparece el dolor, el líder que siempre pareció fuerte no sabe dónde poner su debilidad sin que parezca derrota. Si calla, dicen que oculta. Si habla, dicen que manipula.
Si defiende a su esposa, dicen que finge. Si se distancia, dicen que confirma. Si continúa predicando, dicen que no tiene vergüenza. Si se retira, dicen que cayó. Esa es la trampa del liderazgo espiritual convertido en espectáculo. No existe una salida limpia cuando la multitud decide que quiere sangre. En ese sentido, el final trágico de Cash Luna no debe entenderse como una muerte física, ni como una sentencia definitiva. Es más sutil y más profundo. Es el final de la inocencia pública. Es el momento en que una figura que fue venerada por unos y atacada por otros, descubre que ya no puede controlar el relato sobre sí misma. Antes, Cash Luna podía subir a un escenario y ordenar emocionalmente a la multitud con su palabra. Podía llevar una historia hacia donde quería. Podía presentar una crisis como prueba, una crítica como persecución, una dificultad como antesala de victoria. Pero en la era de las redes, el relato ya no pertenece solo al predicador. Pertenece también al algoritmo, al canal anónimo, al comentario viral, al titular que mezcla lágrimas con acusaciones, a la miniatura donde una foto de Sonia y un rostro abatido bastan para fabricar una tragedia. La familia Luna, como muchas familias asociadas al poder religioso, quedó atrapada entre dos mundos. Por un lado, el lenguaje de la fe, perdón, honra, restauración, propósito, unidad. Por otro lado, el lenguaje de la fama, escándalo, caída, traición, secreto, final trágico. Y cuando esos dos lenguajes chocan, casi siempre gana el más ruidoso. Un sermón de 1 hora sobre el perdón puede ser menos viral que un título de 10 palabras sobre adulterio. Una aclaración prudente puede alcanzar a menos personas que una acusación emocional. Una vida entera de servicio puede ser reducida a una sospecha si esa sospecha produce clics. Esa es la maquinaria que devora a los personajes públicos. No necesita demostrarlo todo. Solo necesita mantener al público mirando. Pero sería demasiado simple presentar a Cash Luna únicamente como víctima. Su enorme influencia también implica responsabilidad. Cuando un líder predica durante décadas desde una plataforma de autoridad moral, debe entender que su vida pública será examinada. No porque el público tenga derecho a invadir cada habitación de su casa, sino porque el mensaje que vende está unido a su ejemplo. Si se habla de transparencia, la gente pedirá transparencia. Si se habla de familia, la gente mirará familia. Si se habla de integridad, la gente investigará la integridad. El problema surge cuando esa vigilancia legítima se mezcla con morbo, misoginia, odio religioso o deseo de destrucción. Entonces la búsqueda de verdad se transforma en linchamiento. En la historia de Cash Luna, la fe y la sospecha han caminado juntas durante años. Sus seguidores más leales ven en cada acusación una prueba de persecución espiritual. Creen que cuanto más atacado es un hombre de Dios, más evidente es su importancia. Para ellos, los rumores contra su matrimonio no son más que una estrategia del enemigo, una calumnia diseñada para destruir la obra. Sus críticos, en cambio, ven en cada controversia una confirmación de que detrás del brillo del ministerio hay zonas oscuras que deben ser expuestas. Y entre esos dos extremos queda una mayoría silenciosa. Personas que alguna vez lo escucharon, que quizá fueron tocadas por sus mensajes, pero que ahora no saben qué creer. Esa duda es quizá el castigo más duro para cualquier líder. No ser odiado, sino dejar de ser creído. Si el rumor de infidelidad hubiera sido una ficción completa, su poder revela algo terrible sobre nuestra época. Revela que la verdad ya no siempre viaja más rápido que la sospecha. Revela que una acusación íntima puede instalarse en la memoria colectiva, incluso sin pruebas. Revela que una esposa puede ser convertida en villana y un esposo en mártir sin que nadie conozca la intimidad real de su matrimonio. Y revela, sobre todo, que los personajes religiosos son consumidos por el público con la misma lógica que las celebridades. Se les aplaude, se les idealiza, se les persigue y luego se disfruta su caída.
El púlpito y la alfombra roja, aunque parezcan mundos distintos, terminan pareciéndose cuando ambos dependen de la mirada masiva. Hay una escena imaginaria que resume este drama. Cash Luna, solo, lejos del escenario, sin luces, sin músicos, sin público levantando las manos. No el predicador poderoso, sino el hombre. Un hombre obligado a preguntarse qué queda de su vida cuando los demás discuten su matrimonio como si fuera un episodio de televisión. ¿Qué queda de la fe cuando la fe también se vuelve marca? ¿Qué queda del amor cuando el amor ha sido usado como testimonio público? ¿Qué queda de la familia cuando cada silencio puede ser interpretado como confesión? Quizá esa sea la parte más humana de esta historia. No saber si el rumor era cierto, sino imaginar el peso de vivir sabiendo que millones están dispuestos a creer cualquier versión sobre tu hogar. La figura de Sonia Luna también merece una lectura más cuidadosa. En un mundo más justo, ninguna mujer debería ser condenada por una frase viral. Su vida, su matrimonio y su papel dentro de casa de Dios no pueden reducirse a un rumor no probado. Pero el sensacionalismo necesita cuerpos sobre los cuales escribir culpa. Necesita una esposa infiel, un esposo destruido, un amante oculto, una casa rota y una lágrima final. Esa estructura vende porque es antigua. Desde siempre, el público ha querido historias donde los poderosos sean humillados en su punto más íntimo. Y si el poderoso predica moral, mejor aún. La contradicción se vuelve irresistible. Pero el periodismo, incluso cuando es narrativo y emocional, debe hacer una pausa y decir, cuidado. No todo lo que conmueve es verdad. No todo lo que indigna está demostrado. No todo silencio es confesión. El caso de Cash Luna también obliga a mirar el papel de las plataformas digitales. Antes, un rumor necesitaba pasar por redacciones, editores, abogados y filtros. Hoy basta un canal pequeño, una voz dramática y una promesa de revelación para que una historia íntima se multiplique. El título puede decir, su esposa lo traicionó, aunque el video nunca entregue una prueba. La miniatura puede mostrar lágrimas, aunque la persona nunca haya llorado por ese motivo. El narrador puede hablar de última hora, aunque no exista ninguna novedad real. Y cuando miles de personas hacen clic, el algoritmo entiende que la historia funciona. No pregunta si es cierta, solo mide si retiene audiencia. Así, la vida privada se convierte en materia prima de una economía de la sospecha. Por eso, el final trágico de Cash Luna no es necesariamente el final de su ministerio. Es el final de una era en la que los líderes podían creer que bastaba con controlar el púlpito para controlar la narrativa. Ya no basta. Hoy la narrativa se pelea en redes, en titulares, en comentarios, en videos anónimos, en archivos compartidos y en conversaciones privadas que se vuelven públicas. Cash Luna puede seguir predicando. Sonia puede seguir apareciendo como pastora. Casa de Dios puede seguir funcionando. Pero algo cambió para siempre. La imagen ya no es intocable. La sospecha aprendió el camino hacia la puerta. Y una vez que entra, nunca se va del todo. Aún así, la historia no debe cerrarse con una condena fácil. Cash Luna sigue siendo, para muchos, un líder espiritual importante. Sonia Luna sigue siendo, para muchos, una figura respetada dentro de su comunidad. Sus hijos y su familia no deberían cargar con el peso de rumores fabricados para alimentar el morbo. La crítica pública es necesaria cuando hay poder, dinero, influencia y fe mezclados. Pero la crítica pierde fuerza moral cuando se apoya en acusaciones íntimas no probadas. Si se quiere investigar a Cash Luna, que se investiguen sus finanzas, su estructura ministerial, sus mensajes, su relación con el poder, sus respuestas ante reportajes y denuncias. Eso pertenece al interés público. Pero inventar o afirmar una infidelidad sin pruebas no ilumina la verdad, solo ensucia el terreno. Y, sin embargo, el rumor dejó una enseñanza brutal. La familia perfecta no existe.
Elios Sikus, el líder perfecto, no existe. El matrimonio perfecto no existe. Lo que existe son personas intentando sostener una imagen ante una multitud que a veces ama demasiado rápido y destruye con la misma velocidad. Cash Luna construyó un ministerio sobre palabras de fe. Pero ninguna palabra, por poderosa que sea, puede proteger por completo a un hombre de la sospecha pública. Sonia Luna construyó una presencia al lado de su esposo. Pero ninguna presencia pública puede impedir que otros escriban historias sobre ella sin conocer su verdad. Y los creyentes, quizá, deben aprender a no convertir a ningún pastor en ídolo, porque todo ídolo termina cayendo, aunque sea bajo el peso de rumores. El verdadero drama no es solo si una traición ocurrió o no. El verdadero drama es que tantas personas necesitaban que ocurriera. Algunos la necesitaban para justificar su odio, otros para confirmar sus dudas, otros para producir contenido, otros para sentir que el poderoso también sufre. Y esa necesidad colectiva dice tanto sobre el público como sobre Cash Luna. Nos gusta ver caer a quienes antes fueron elevados. Nos fascina descubrir barro bajo los zapatos de quienes predican desde escenarios iluminados. Nos tranquiliza pensar que nadie es tan fuerte como parece. Pero esa fascinación puede volvernos injustos. Puede hacernos olvidar que detrás del nombre, la marca y el ministerio hay seres humanos. Si algún día Cash Luna hablara de una crisis matrimonial real, el asunto debería tratarse con seriedad, no con burla. Si algún día Sonia Luna decidiera contar su versión sobre presiones, silencios o sacrificios, merecería ser escuchada sin ser reducida a villana. Y si nunca hablan, también debe respetarse que no toda vida privada está obligada a convertirse en espectáculo. Pero en la lógica de Internet, el silencio rara vez se respeta, se interpreta, se rellena, se manipula, se vende. Y así, una ausencia de respuesta puede convertirse en confesión, una foto antigua en prueba, una mirada seria en dolor oculto y una frase cualquiera en confirmación final. Por eso esta historia debe terminar de otra manera. No con la afirmación irresponsable de que Cash Luna descubrió una infidelidad, sino con una reflexión más incómoda. ¿Qué ocurre cuando la fe se vuelve espectáculo? ¿Y el espectáculo necesita tragedias para sobrevivir? Cash Luna es un caso extremo de visibilidad religiosa. Su éxito lo hizo influyente, pero también vulnerable. Su matrimonio lo hizo ejemplar ante muchos, pero también blanco de ataques. Su iglesia lo elevó, pero también lo colocó bajo una vigilancia permanente. Y el rumor de una traición, aunque no comprobado, mostró que la multitud siempre está preparada para convertir la vida íntima de un líder en juicio público. Al final, el final trágico de Cash Luna no es una escena de novela donde abre una puerta y descubre a su esposa con otro hombre. Esa imagen pertenece al sensacionalismo, no a la verdad comprobada. El final trágico es más silencioso. Es el momento en que su nombre ya no puede pronunciarse sin que aparezcan dudas, defensas, acusaciones y rumores. Es el instante en que el pastor que hablaba de restauración se convierte también en objeto de sospecha. Es la pérdida de una confianza absoluta que quizá nunca debió depositarse en ningún ser humano. Porque cuando una comunidad entrega su fe a una figura, y no a principios, cualquier rumor contra esa figura puede sacudir el edificio entero. Cash Luna todavía puede predicar. Sonia Luna todavía puede estar a su lado. Casa de Dios todavía puede reunir a miles. Pero el mito de la imagen intocable ya fue herido. Y esa herida no siempre se cierra con comunicados, sermones o silencios. Se cierra, si acaso, con verdad, con humildad y con una comprensión más madura de la fe. Una fe que no necesite pastores perfectos para existir. Una fe que no convierta matrimonios en vitrinas. Una fe que sepa distinguir entre una investigación seria y un rumor fabricado para destruir. Porque el daño más profundo de esta historia no está en una supuesta infidelidad no probada. Está en haber descubierto que, en la era del espectáculo, incluso el dolor más íntimo puede ser usado como mercancía.
Y quizá esa sea la última lección de Cash Luna. No importa cuántas luces tenga un escenario, siempre habrá sombras detrás. No importa cuán fuerte suene una voz, siempre habrá silencios que nadie conoce. No importa cuántas veces una pareja sea presentada como ejemplo, nadie desde afuera conoce la totalidad de un matrimonio. Y no importa cuántos seguidores defiendan a un líder, la reputación, una vez tocada por la sospecha, nunca vuelve exactamente al mismo lugar. Ese es el verdadero final trágico. No la caída definitiva de un hombre, sino la caída de una ilusión. La ilusión de que la fama religiosa protege del escándalo. La ilusión de que el éxito espiritual impide el dolor humano. La ilusión de que una familia pública puede seguir siendo privada cuando millones creen tener derecho a mirar por la ventana. Cash Luna no fue destruido por una sola frase. Fue expuesto por una época que ama los altares, pero ama aún más derribarlos. Una época que pide líderes fuertes, pero disfruta verlos débiles. Una época que habla de verdad, pero consume rumores. Y en medio de esa época, el nombre de Cash Luna quedó suspendido entre la fe de quienes lo defienden y la sospecha de quienes lo acusan. Tal vez su historia no termine con una confesión, ni con una ruptura, ni con una escena dramática. Tal vez termine con algo mucho más humano. Un hombre obligado a vivir sabiendo que ya no controla del todo su propia historia. Y para alguien que pasó décadas hablando desde el centro del escenario, no hay final más doloroso que ese.